lectura, la Biblia, quiero preguntar, no me conteste, pero piense un poquito en la pregunta que le voy a hacer. ¿Ha conversado con varias personas esta semana? ¿Ha conversado con su familia? ¿Ha conversado con algún vecino? ¿Con algún amigo? ¿Con algún conocido? ¿Ha platicado con alguien? ¿Y qué tipo de plática ha tenido? ¿Cómo ha sido su plática con sus amigos, con sus vecinos? ¿Cómo ha sido su plática, su saludo? ¿Cómo ha sido el saludo con ellos? Fíjense que, bueno, ustedes saben, yo ahorita estoy en un negocio y a Max le da risa también porque digo negocio, pero pues sí es un negocio. Mi emprendimiento, como dicen, ¿no? Es un negocio y tenemos una preparación en este negocio y la chica que siempre nos da las pláticas, que siempre nos da la conferencia, tiene una forma de hablar, tiene una plática muy fluida, pero todas las veces, yo le escucho 2, 3 veces por semana y pues siempre nos está animando a compartir, ¿no? De nuestro negocio, a mostrarle a la gente, pero algo que me llama mucho la atención es que dice, hoy esta semana estuve viajando a tal lugar y pues mientras estaba en el aeropuerto me puse a platicar con una persona y le pregunté cómo estaba su salud, bla, 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 y ya tengo un contacto nuevo. Y luego fui a un restaurante y mientras estaba ahí estuve platicando con el mesero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué amable eres? Y así, y tengo otro nuevo contacto. Y así, ¿no? Y se la pasa platicando con las personas. Ella vive en Chicago. Y aún con la nieve allá, ahorita que está nevando, sale a cualquier hora del día a contactar a las personas. De repente está dándonos la conferencia y al rato sube o publica una foto. Dice, aquí están mis nuevas compañeras que estuvieron conmigo y ahora son socias también del negocio. Y así como que dices, ay, y o sea, todo el tiempo se está así, se está moviendo y es el tipo de plática que ella siempre está teniendo con sus clientes. Ahora vengo a la palabra de Dios. Miren, hay una parte bueno, vamos a leerlo y ahorita lo comentamos. En Hechos capítulo 8, vamos a leer de los versículos 1 al versículo 4. Hechos 8. Bueno, vamos a leer, perdón, sí, del versículo 1, pero les voy a dar un contexto para que sepan de qué estamos leyendo. Cuando la iglesia comenzó y empezaron los primeros cristianos, hubo una persecución a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó a crecer de una manera impresionante en Jerusalén. Entonces se desató una persecución, pero la persecución inició con la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, uno de los diáconos de la iglesia, y lo apedrearon. Esteban murió apedreado y allí estaba Saulo, que más tarde lo conoceremos como Pablo, uno de los más grandes discípulos y predicadores evangelistas de la iglesia, quien expandió el evangelio y bueno, aún antes de que él fuera convertido, el evangelio se empezó a expandir también por su culpa. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, Hechos 8, del 1 al 4, dice, y Saulo estaba allí. Esto nos habla después de que apedrearon a Esteban y Esteban murió. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Al día siguiente se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Hasta ahí.
no, perdón, hasta el 4, dije, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Quiero ofrecer una disculpa, Rafa. Nos ha hecho hincapié que le digamos qué versión estamos leyendo. Nueva versión internacional. Rafa, discúlpame, por favor. Hermanos, estoy leyendo la nueva versión internacional por si ve alguna palabra cambiada, pero el mensaje es el mismo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Pablo consintió a la muerte de Esteban y se desató una gran persecución después de ese día a los hermanos, a la iglesia. Y los hermanos empezaron a irse a otros lugares, pero dice en el versículo 4 que donde quiera que iban, ¿qué iban haciendo? Quejándose de que Pablo los había, quejándose, lamentándose por la muerte de Esteban, lamentándose por haber creído en Jesús, lamentándose por haber seguido a Jesús. No, ¿verdad? No, no está bien, hermano. Usted diga no, porque no fue así. ¿Qué hacían? Iban predicando el evangelio y así el evangelio se fue dispersando, así se fue dispersando. Miren, desde siempre, antes de Jesús, Dios quería, lo vimos la semana en las reuniones, no recuerdo, si no me equivoco, fue el jueves y el jueves pasado también, el de la semana pasada, que hemos estado viendo el instruir, el enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y también enseñárselas y repetírselas y repetírselas. Y sabe, Dios siempre ha querido que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. ¿Para qué? Para que a través de ella encontremos el motivo para nuestra vida, para que a través de guardar su palabra tengamos una relación con Él, para que a través de guardar su palabra podamos conocer un poco más de su amor, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, para que a través de Él, de esto podamos tener una comunión con Él, porque Dios siempre ha querido que tengamos una comunión con Él y el conocer su palabra y el conocer su voluntad nos acerca a Dios. Cuando la iglesia, ahora voy otra vez al Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, Jesús tiene un trato con las personas. Reunió primero a sus 12, pero con los 12 había más gente que le seguía de manera constante, que le escuchaba, que oía sus enseñanzas. Y después, cuando él muere, cuando Jesús muere, Él encarga a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio. Pero, ¿saben? Ellos estaban en Jerusalén y empezó la iglesia en Jerusalén bien bonita. Es que nadie se quería mover de ahí. En Hechos capítulo 4 nos dice cómo era la iglesia. Capítulo 2. En Hechos, ahora sí, Rafa, sí. Hechos capítulo 2, voy a ver la versión 60. Perdón, Rafa, ahora voy a ver la versión 60. ¿Sí? De los versículos 42, dice, y perseveraban en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era un ambiente bien bonito el que estaba en la iglesia. Viene
el Espíritu Santo llena a los hermanos, empiezan a compartir la palabra de Dios y entonces toda la iglesia estaba ahí bien a gusto, bien bonito, teniendo todas las cosas en común, convivían en las casas, tenían ¿cómo es tener en común todas las cosas? ¿Cómo es tener en común todas las cosas? Estar de acuerdo, estar de acuerdo. Miren que qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es bien difícil, pero ellos tenían en común todas las cosas, tenían un mismo motivo, un mismo deseo, un mismo fin y se reunían para edificarse unos a otros. Seguramente que se reunían y hablaban de las cosas que Jesús había hecho. ¿Cómo eran esas pláticas con Pedro, con Juan? ¿Cómo eran esas pláticas con los discípulos? ¿Cómo le hablaban a la gente? Y después cada uno de ellos, pues de su propia experiencia. Y entonces allí estaban los hermanos edificándose unos a otros, pasando bien bonito el tiempo. Dice que más se añadían y se añadían. ¿Por qué? Porque les miraban, porque les veían, porque les escuchaban hablar. Porque cuando salían por el pan y ya no compran 5 panes nada más para mi familia, sino me da 60 panes, oye, ¿por qué tantos panes? Es que nos vamos a reunir todos los hermanos en mi casa, es que nos vamos a reunir y nos la pasamos bien bonito, deberías de venir tú también. Oye, pues sí, ya con todo el pan que me compraste ya acabé, vámonos. No, pues es que, oye, ¿y ahora por qué vas a llevar tanto de esto? Oye, ¿y qué hay en tu casa? Se oye mucho ruido. ¿Qué hay ahí? No, pues es que estamos alabando a Dios, es que estamos, ¿por qué hay tanta gente? ¿Qué tienes fiesta? Vente, vamos, te invito. Y saben, la gente se empezaba a añadir, se empezaba a añadir, porque lo que veían ahí era tan bonito que nadie se quería ir. Y la iglesia sigue avanzando y la iglesia sigue creciendo, pero dice que después vino la persecución y todos se dispersaron. El capítulo que estamos ahorita en el 8 de Hechos, y se empezaron a dispersar, pero a donde quiera que iban, compartían la palabra. ¿Qué creen? Que no se iban quejando de los demás, que no iban renegando de Dios porque permitió, porque consintió la muerte de Esteban. ¿Qué creen? Que no iban enojados porque ahora tuvieron que dejar su casa y huir por haber creído en Jesús. No, no iban enojados unos con otros, no iban enojados con Dios. Iban y a donde quiera que iban, le compartían la palabra de Dios a las personas. Les compartían la palabra de Dios, se habían empapado de los milagros, se habían empapado de lo que Jesús había hecho y se dejaban guiar por el Espíritu de Dios, se dejaban guiar por el Espíritu Santo y dejaban que Dios tocara, que Dios hablara sus vidas para poder compartir con los demás. ¿Cómo fueron? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cómo fueron sus pláticas esta semana? ¿Cómo fueron sus pláticas con las personas que habló? ¿Sabe que es muy fácil hablar a veces con las personas? Hace unos días estábamos viendo a una muchacha que tiene un puesto allí enfrente de la casa, vende ropa, y siempre estaba bien seria, y con mi mamá la veíamos y luego un día mi mamá dice, ay, siento feo con la muchacha, yo creo que hasta tiene hambre. Casi que mi mamá le quería llevar de comer, pero la muchacha bien seria, no nos hablaba, no nos saludaba, y de repente nos empezó a saludar. Bueno, más bien, nos fue a decir de quién había estacionado un carro hace 8 días afuera de la casa porque no podíamos entrar. Y ya nos dijo quién había estacionado el carro, ya fuimos a buscar a la persona y ya, ¿no?
Y después le agradecí y de ahí nos hemos empezado a saludar, ¿y qué creen? Yo la veía bien seria, yo la veía bien mala cara y no es mala cara la muchacha y no es tan seria y platica uno con ella y es agradable. Y yo espero próximamente poder compartirle de Jesús. Estoy empezando a platicar con ella y quiero compartirle de Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos con las personas, también qué ven ellos en nosotros, cómo nos miran, qué platicamos con la gente. Mire, es bien fácil, va uno a la escuela, yo voy a ver a mis hijos y siempre estaban las bolitas. Las que tienen hijos en la escuela saben, siempre están las bolitas y están las mamás más chismosas de la escuela. Y están hablando pura queja del director, de la maestra, del maestro, de la vocal, de que piden esto, de que piden aquello, y es pura queja. Si yo me meto a esa conversación y hablo como ellas, ¿qué creen? Nunca les voy a poder compartir. Porque en vez de tratar de sacarlas de esa queja, de ese ambiente, yo me meto y me involucro con sus quejas y con su ambiente que ellas traen. Entonces trato de no hacer eso. Y deberíamos de hacer lo mismo. Mis hermanos, cuando nos acerquemos con las personas, hace mucho frío. Sí, hace mucho frío, pero ¿qué crees? Qué bonito es sentir frío. Imagínate si vamos al lugar donde hace mucho calor como en el infierno. Imagínate que fuéramos ahí. Ay, no, ya la gente dice, ay, no, ¿cómo creen? Bueno, es una oportunidad para decirle, pero ¿sabes que Dios nos ama tanto que no quiere que vayamos a ese lugar? Y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros para que nunca pisemos un lugar como este. Ni que tengamos frío como ahorita, ni que tengamos tanto calor y tanto dolor y tanto sufrimiento, sino que vayamos a su presencia donde todo es hermoso, donde todo es bonito, y les aseguro que dejamos a la gente con una espinita. Y si no le terminamos o si no nos acepta el mensaje o si no cree en Jesús o si no quiere, por lo menos le dejamos una espinita. Pero si buscamos, mis hermanas, las oportunidades, si alguien se está quejando de la economía, pues no hay que unirnos a esa queja. Mejor hay que decirle, sabes, pero hay cosas mejores. A lo mejor ahorita estás pasando por una situación difícil, pero ¿qué tal que te acercas a Dios y Él cambia no solo la situación difícil económica, sino Él cambia tu corazón? Si Él te hace y empezamos a buscarle y empezamos a darle soluciones para su vida, y toca a Dios el corazón de ellos. Y toca a Dios su vida para que sea transformada. ¿Cómo fue transformada nuestra vida, mis hermanos? Hubo una necesidad en nosotros que Dios la cambió. Hubo una necesidad en nuestra vida que Dios la transformó. Y eso nos hizo venir a sus pies y conocer a Jesús. Es que yo soy muy buena. O sea, yo sí puse atención al mensaje, pero ellos no abren su corazón. No, mis hermanos. Todos fuimos duros. Todos en algún momento Dios tuvo que usar una situación para acercarnos a Él. Pero cuando Él lo hace con amor. Y nos acerca y nos muestra su gracia y nos cambia igual que a cualquier otra persona. Igual que cualquier otra persona con la que nos encontramos. Entonces dice que los hermanos, el versículo 8:4 de Hechos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra donde quiera que iban, a las tortillas, al mercado, a la otra ciudad, a los que se encontraban en el camino, al vecindario donde llegaron, a la escuela donde iban sus hijos, a donde quiera que ellos iban,
les predicaban de Jesús, les hablaban del amor de Dios, y eso hizo que la iglesia creciera. Eso hizo que la iglesia se expandiera. Y es lo que nosotros, mis hermanos, debemos hacer. Y sabe, no es nada más que, sí, tenemos que predicarles. También cuando predicamos, estamos obedeciendo a Jesús. Vamos a leer en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 28, voy a leer del 16 al 20, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a un lugar porque ahí los iba a ver después de que Él resucitara. Y entonces allí estaban los 11 en Galilea. Recordemos que uno ya no estaba, había traicionado a Jesús, no buscó el perdón y fue y se ahorcó. Pero los 11 fueron a donde Jesús, y aún ahí dice que algunos todavía dudaban. Cuando lo vieron, qué incrédulos somos, ¿verdad? Están viendo a Jesús ahí y dice que todavía dudara. Pero Jesús les habló y les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con la autoridad que tengo, con el poder que tengo, yo los mando a que vayan y prediquen a todas las naciones, a toda la gente, a todos los lugares, y les enseñen y les bauticen y que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días. Pero con la autoridad que yo tengo, los mando. Cuando nosotros vamos y hacemos lo que el Señor dice, estamos obedeciendo. Cuando compartimos la palabra, estamos obedeciendo, pero no podemos quedarnos con nosotros, con esa palabra, y podemos poner, miren mis hermanos, muchos pretextos. No sé cómo hablar, pero sí hablamos. Yo sé que sí hablamos. No estamos como el del video, es que yo nunca había hablado. Bueno, sí había hablado, pero no había hablado enfrente. ¿Se acuerdan? Bueno, es un meme que pusieron de un muchacho que iba a hacer un video y dice: es que yo nunca he hablado por aquí, yo nunca he hablado. Ya después aclara: bueno, nunca he hablado por aquí, pero sí hablaba antes. Y bueno, un cotorreo ese video, pero a veces decía: es que yo no sé hablar, es que no sé qué decirle. ¿Qué ha hecho Dios en usted? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Eso hable, eso comparta. ¿Qué versículo se sabe, mis hermanos? Y si no se sabe es porque no se los quiere aprender. Pero ¿qué versículo se sabe? Hay una hermana en la iglesia allá en Sinaí que dice que ella con Juan 3:16 ha evangelizado y ha evangelizado a muchas personas, y dice: yo solo los he evangelizado con Juan 3:16. ¿Sí o no, Max? Lo dijo la otra vez la hermana, con Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, pero no, me equivoqué, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más necesita, mi hermano? ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Saben cuándo la gente no nos cree? Cuando somos más queja que bendición. ¿Sabe cuándo la gente no nos cree? Cuando somos más chisme que confianza. Híjole, es que somos las chismosas de la cuadra. ¿Cómo nos va a creer la gente? Dice Arjona que en su canción de que Jesús le habló, como dice doña Carlota, era la más religiosa del barrio y me ponchó 100 pelotas. Era malvadita doña Carlota. ¿Cómo le iban a creer que era religiosa? Sí, cómo era tremenda doña Carlota. ¿Cómo somos nosotros, mis hermanos? ¿De qué manera nos conducimos en nuestro diario vivir cuando nos acercamos a la gente, cuando hablamos con las personas? ¿Qué tan amables somos? ¿Qué tan cordiales? ¿Sabe que eso también habla mucho de nosotros? La forma en que saludamos, la forma en que nos conducimos con las personas, eso habla mucho de nosotros. ¿Y cómo les vamos a compartir un mensaje tan importante, un mensaje tan lleno de amor, un mensaje tan lleno de gracia, si no tenemos el testimonio adecuado? Y sabe, eso es lo que muchas veces nos frena. Y no que nos frenen a hablar, a lo mejor sí lo hablamos, pero si somos como doña Carlota, que hablamos, pero no hacemos, no nos creen, no da fruto. Tenemos que ser personas de buen testimonio. Tenemos que ser personas que amen y que busquen, que tenemos que ser personas dignas de confianza. Qué bonito sería, y yo lo he experimentado con mi mamá, con algunos hermanos en la iglesia, ahora que estamos con Max, con mi suegro lo he visto muchas veces, hay gente que lo va a buscar, que le va a contar sus problemas, porque sabe que le van a dar una ayuda, porque sabe que le van a dar un buen consejo. Una de las personas que hasta hoy, después de casi de 11 años que no está, que ha muerto, la mamá de mi esposo, mucha gente lo conoce a él por su mamá. Y cuando yo platico con las personas, siempre me dicen, es que doña Doris siempre me habló de Dios. Es que doña Doris siempre me compartió. Es que cuando yo tenía problemas iba con doña Doris y ella oraba por mí. Y yo conozco a muchas personas porque les dice, es que es la nuera de doña Doris. Y me hablan muy bien de ella, me hablan muy bien todavía después de 11 años. Ayer estábamos platicando con una señora que la conoce desde que ella era niña y nos habló muy bien de ella. Tenía un muy buen testimonio con las personas y muchas personas buscaban a Dios por ella. En una ocasión Eben estaba enfermo y le dije a mi vecina que si por favor me lo inyectaba. Me lo inyectó, creo que fue como una semana y yo le pagaba, le pago la inyección, le pago, no, y me decía, mira, le voy a decir por qué no le cobro. No le quiero cobrar porque cuando doña Doris vivía, ella fue mi paño de lágrimas y ella me fortalecía y ella oraba por mí y lo menos que yo puedo hacer es inyectar a su nieto, además que ella me enseñó a inyectar. Y entonces lo menos que puedo hacer es inyectar a su nieto. ¿Y cuántos años hace de eso? Mis hermanos, cuando nosotros hablamos y compartimos de la palabra de Dios, tiene que dejar algo en los corazones de las personas, tiene que dejar un fruto, tiene que dejar una inquietud y tiene que, mire, la gente debe de convertirse a Jesús a través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio. Esto fue lo que pasó con los hermanos. A donde quiera que iban, se predicaba el evangelio. Y después, los discípulos, usted sigue leyendo el libro de los Hechos,
Después los discípulos iban a las iglesias a compartir, a bautizar, a seguir enseñando a la gente que los demás les iban compartiendo. Mis hermanos, necesitamos compartir la palabra y sabe, yo no lo invito a compartir para que seamos un número grande, ojalá lo seamos. Ojalá muchos vengan por su testimonio, ojalá muchos vengan porque usted les habla, les comparte, pero sabe, tenemos que compartirle, porque si no le compartimos a la gente se pierde, la gente se pierde, la gente va a una eternidad sin Jesús. Y si aquí se nos hacen largos los días de angustia, los días de tristeza, los días de dolor, imagínese usted una eternidad en el sufrimiento. Miremos a la gente con compasión, miremos a la gente con el amor que Dios nos miró, que envió a su único Hijo a morir por nosotros para que seamos salvos. Si Dios se despojó de su Hijo para que nosotros, injustos y pecadores, podamos tener una relación con Él, ¿qué podemos hacer nosotros, mis hermanos, para compartirle a los que tenemos cerca? Miremos a la gente. No, miren, a veces vemos a la gente y le decimos, si tienes un problema, Dios te puede solucionar ese problema. Tal vez no le va a solucionar el problema, pero ¿qué tal que sí le da la salvación? Dios te va a sanar de esa enfermedad. Y si no le sana de esa enfermedad, pero esa persona libra su alma y se va con el Señor, se arrepiente de sus pecados y se va con Jesús. No le hablemos a la gente para que tenga algo momentáneo aquí, para que tenga un bien terrenal, para que tenga algo de momento. Compartámosle a la gente porque la eternidad no tiene fin, mis hermanos. Y vivir en un mundo de sufrimiento no es bonito. Ayudemos a la gente a que se entregue a Jesús, a que sean salvos. Cuando iban a operar a Yasmín, la hermana del hermano Luis Enrique, ella tenía mucho miedo porque ya le habían hecho una cirugía y había salido mal, ¿cierto? Y tenía mucho miedo. Y la idea era que la cirugía saliera bien. Y pedían oración porque la cirugía saliera bien. Pero yo quería que pasara lo que pasara con la cirugía, ella estuviera bien. Y le compartí de la salvación. Desde que vino aquí, por teléfono, por un mensaje, a mí me interesaba que ella fuera salva. Y yo confío en Dios, que Dios le ha dado la oportunidad de salir bien de su cirugía, que ella un día puede estar aquí adorando a Dios, no porque le sanó su cuerpo, sino porque le salvó su alma, porque le dio nueva vida, porque restauró, y esa es mi oración, que ella comprenda el mensaje de la salvación. Porque los milagros aquí, mis hermanos, son muy bonitos, pero son momentáneos. La eternidad no tiene fin. Y Jesús vino a morir para que cada uno de nosotros sea salvo por la eternidad. Y es lo que debemos de compartir a las personas. Ese es el amor que se ha derramado, pero hagámoslo con convicción. Yo soy salvo. Mírame a mí, yo era culpable. Y Dios me dio una oportunidad, Dios me perdonó, y así como me perdonó a mí, te puede perdonar a ti, porque te ama. Y estamos cumpliendo no solo con un mandamiento, sino estaremos contribuyendo para el reino de Dios. Así es que yo les invito, mis hermanos, compartan de la palabra de Dios, en donde quiera que vayan. Háganle ver a la gente que necesita un Salvador y que esa salvación solo viene a través de Jesús. Que no hay nada que se pueda hacer
más que solo a través de Jesús. Pero sabe que no solo eso, que también en esta vida los que creemos en Jesús somos bendecidos. Tenemos gozo en medio de los problemas, tenemos paz en medio de las dificultades, sentimos la presencia de Dios en medio de la soledad, sentimos que Dios está con nosotros cuando estamos enfermos. Entonces, también cuando estamos vivos, es importante, vale la pena seguir a Jesús porque Él llena nuestros corazones. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos oye cuando en la noche derramamos nuestras lágrimas y a la mañana tenemos gozo y tal vez el problema no se ha solucionado, pero es que Dios sí ha trabajado en nuestros corazones y nos ha llenado de su amor y nos ha llenado de su paz. Yo estaré con ustedes, dijo Jesús. No tengan miedo, mis hermanas, mis hermanos. No vamos solos cuando compartimos de la palabra. Jesús dice que Él estará con nosotros y Él nos guiará y Él nos enseñará y Él tocará los corazones. Y si esa persona es salva, gloria a Dios. Y lo ha usado usted para bendición de esa persona. Pero si no es salva, su vida queda libre de que esa persona no haya aceptado a Jesús. Pero qué tristeza que lleguemos a Jesús y nos diga, ¿y tú por qué no le hablaste? Yo te puse a ti para que le hablara. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Hablemos, compartamos el amor de Dios. La gente allá afuera necesita un Salvador y nosotros le hemos conocido. Compartamos del Salvador, compartamos de Jesús. Aún en nuestras penas, en nuestros sufrimientos, aún en nuestro dolor, Dios hace algo bueno en nosotros. Compartamos de Jesús. Y Él, mis hermanos, nos va a usar en cualquier circunstancia. Esté atento a las personas, esté atento a sus necesidades, esté atento a la conversación que hacen y busque la oportunidad de compartirle del amor. La gente lo necesita. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Y yo quiero invitarle que esta semana le comparta a alguien, al de las tortillas, al del tianguis, el de la carne, el de la verdura, el de la fruta, el vecino, a quien usted se encuentre, que le comparta del amor de Jesús. Amado Dios, gracias porque tú nos has salvado, porque tú nos has amado, Señor. Gracias porque nos has dado nueva vida, Señor. Yo quiero pedirte, Dios, que podamos compartir con otros, Señor, lo que tú haces en nuestra vida, Dios, lo que tú has hecho en la cruz, Señor. El amor, la gracia, la bondad, la misericordia que tú has mostrado para con nosotros, Dios, que nosotros la podamos compartir a otros para que también se acerquen a ti. Danos, Espíritu Santo, la guía que necesitamos para hablar a las personas, porque necesitan de ti, porque necesitan de tu amor, Señor. Yo quiero pedirte, mi Dios, que traiga salvación a los que tenemos cerca, Señor. Que traiga salvación a los que se topan con nosotros, Dios. Que tú obres en sus corazones, Señor. Que tu presencia, Dios, llene sus vidas y sean perdonados y restaurados, Señor. Ayúdanos a hacer luz en un mundo de tinieblas y a compartir tu mensaje, Dios. A ti damos toda honra y toda gloria, amado Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias por permitirnos ser parte, Dios, de tu obra, Padre. Ayúdanos a hacer crecer tu evangelio, amado Jesús. Gracias. Gracias por todo, mi Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y compartamos la palabra de nuestro Dios.